Buenas tardes a todos y muchas gracias por quedarse a escucharnos, pero sobre todo a ver un trabajo que Eduardo Loza y yo hemos hecho durante los últimos años y que va sobre un espacio que siempre está presente en nuestras vidas. Nos referimos a él de manera recurrente y de sus habitantes hacemos menciones como si fueran extraños, como si fueran seres ajenos a nosotros mismos, pero que en realidad somos ellos y son nosotros. Hablo de las personas que viven en las cárceles. Aquí en la delegación Iztapalapa está la mayoría de los complejos penitenciarios de la Ciudad de México, está el Reclusorio Oriente, está la Cárcel de Mujeres de Santa Marta, está Penitenciaría, está Ceresova, está Módulo Diamante, y junto con el resto de las cárceles que hay en esta capital, nosotros hicimos una colección de retratos que nosotros intentamos, buscamos, queremos, nos digan cómo es la vida detrás de los muros, qué es lo que hay en la mente de las personas que nos apuntan con un arma y nos dicen: dame tu cartera, dame tu teléfono, te quito la vida. ¿Qué es lo que nos hace tan distintos pero a la vez tan parecidos a esas personas que al momento suben alrededor de 32,000 personas, que en el país son alrededor de 250,000 y que nos guste o no, definen en buena medida el presente mexicano, el presente de la violencia, el presente del miedo, el presente de la aflicción, el de la desesperanza, el presente que reclama la mayor cantidad de recursos. Entonces nosotros fuimos ahí. Eduardo Loza, que es colega mío, fotógrafo, fotodocumentalista y que está haciendo el trabajo en video de este proyecto, hizo 50 retratos muy cercanos a personas que están presas por distintos motivos. Quisiera cederle la palabra a él para que hiciera un comentario. Bueno, ya lo decía Humberto, principalmente, y eso es lo que queremos transmitir, que lográramos transmitir, y ya nos dirán ustedes si acaso nos acercamos, es que el objetivo del trabajo era y sigue siendo platicar con personas. Esto que decía Humberto, no son seres extraterrestres. Las personas que están privadas de su libertad son personas como nosotros, somos nosotros mismos. Son esos chicos que nos quitaron la cartera en el microbús, pero que también puede ser nuestro vecino, que seguramente la mayoría de nosotros hemos conocido a alguien o conocemos a alguien que ha padecido, o a alguna familia que ha padecido este problema social, de un lado y de otro, siendo víctimas o siendo familiares de un victimario. Para entender el México que en este momento somos, en el que nos hemos convertido, es necesario también conocer qué es lo que hay en la vida de las personas a las que llamamos, como si fuéramos invariablemente superiores en lo moral y en lo intelectual, delincuentes. El esfuerzo que estamos haciendo Eduardo Loza y su servidor tiene que ver con el entendimiento de este país, con la elaboración de un mapa sobre una zona que se ha mantenido más o menos oscuras. Hemos hablado de la criminalidad y de la delincuencia y hay estadísticas y los funcionarios públicos dicen algo, los expertos académicos dicen otra cosa, los periodistas que hacen opinión una más, pero a ellos nunca les hemos preguntado cómo es la vida, sin que nosotros tratemos de hacer ni apología, es decir, que veamos maravillados con asombro y aprobación lo que estas personas han hecho, porque estas personas han ocasionado mucho sufrimiento. Lo que también tratamos de hacer es no imponer la ventaja de la legalidad en la que nosotros decimos vivir para entonces juzgarlos. Nosotros no somos policías, no somos agentes del Ministerio Público ni jueces, no somos sacerdotes ni tenemos ninguna clase de superioridad moral que nos permita decir estas personas no debieran existir. Simplemente existen y nosotros hacemos el esfuerzo de ir a esos lugares. Este trabajo se va a convertir en un libro.
Estamos trabajando con la Brigada Cultural para poder concretarlo de esta manera y podérselo traer a ustedes con esa colección tan extraordinaria de personajes, de perfiles, de rostros tomados de cerca por Eduardo Loza. Vemos ahora, traemos otro video, es un video algo más largo. Este video es sobre menores de edad que están presos en las correccionales, ahora se llaman centros de internamiento para menores en conflicto con la ley. Debimos cubrir sus rostros para cumplir con el requisito legal de no darle publicidad a su identidad. Hemos cambiado sus nombres. La idea es de que ellos les transmitan cómo ven la vida. Y terminando de ver el video, quizá Lalo quiera decir algo, pero más importante para mí es de que pasemos a un diálogo, que ustedes nos den sus comentarios, que nos hagan algunas preguntas y veremos qué se nos ocurre para contestárselas. Vamos a ver el siguiente video, por favor. El chavo fue conocido en los medios como el caníbal de Xochimilco. Fue acusado de una serie de asesinatos y de haber comido partes de algunas de sus víctimas. La niña es una chica que en un momento muy complicado de su vida mató a su propio hijo, y este es un aspecto sobre el que yo quisiera hacer una puntualización antes de que continuáramos. Es una condición que hemos encontrado en las cárceles de mujeres. No es raro el filicidio, es una situación en nuestra experiencia a la que llegan las mujeres agobiadas por la vida, que ven que no existe posibilidad, que no existe futuro para ellas y que el mundo es algo tan terrible que no pueden permitir que sus propios hijos lo sufran. Hacen un peculiar y extraordinario sacrificio, le quitan la vida al niño y luego intentan matarse a ellas mismas. No siempre lo logran. En el caso que no lo logran, la sociedad que exige que las mujeres sean ante todo madres, y más que nada madres, consideran en ese asesinato lo peor que puede hacer una mujer y se les juzga de una manera implacable, terrible, se les llama hienas. Si ustedes revisan la prensa que ha escrito sobre esta clase de eventos durante décadas, así se ha referido a ellas, como un animal monstruoso, horrible, sin piedad, cuando lo que ocurre en sus vidas en el momento en que toman la decisión es algo tan complejo que el juicio de verdad no cabe para quienes no podemos entender qué ocurrió en el interior de sus vidas. En este caso, el delito, porque es también un delito, lo comete una menor de edad que está presa en un centro de internamiento en Periférico Sur. Frecuentemente la pregunta es: ¿cómo es que esta sociedad está produciendo individuos como estos? Difícilmente nos sentamos a reflexionar sobre las condiciones en las que prosperan estas frustraciones. Niños explotados laboralmente, niños abusados sexualmente, niños a quienes se les ha cancelado el futuro en términos reales, niños a los que les hemos pedido que muestren a costa de lo que sea la capacidad de ser exitosos, y si eso pasa por ser violentos, por destruir. Niños que llevan consigo rencores tan fatales que terminan convirtiéndose en muertes y en su propia destrucción. Este muchacho, el llamado caníbal de Xochimilco, no va a vivir mucho en libertad. Va a volver a matar o lo va a asesinar algún otro muchacho como él mismo, en alguna de las tiendas, afuera de algunas de las tiendas de drogas. Estamos en Iztapalapa, es algo que ustedes ven diario. Una niña embarazada. ¿Por qué tenemos niñas embarazadas? Iztapalapa es uno de los lugares con mayor tasa de embarazo adolescente del país. Y esto es algo que nos pasa por alto, que nunca volteamos a ver,
Y de repente la prensa amarilla, roja, a la que le gusta hacer esponjas de sangre, nos sorprende con el nuevo monstruo, con el miserable que arranca las vidas. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por tratar de explicarlo, no desde el discurso antropológico, sociológico. Nosotros somos periodistas, lo estamos tratando de hacer a través de ellos mismos. Yo con esto quisiera concluir mi participación, dejarle el micrófono a Eduardo y ponernos a disposición de ustedes para sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, pues sí, esperamos si alguien tiene un comentario. Bueno, desde la terminología de la psicología y del derecho se considera que uno hace una acción o una investigación porque refleja eso. En este caso la pregunta es para los dos y pues a ciencia cierta, ¿qué fue lo que los inspiró a hacer este tipo de material? Porque ha de haber un componente familiar, un componente en su círculo social cercano que los llevó a hacer este tipo de trabajo. Bien, nosotros hicimos en 2010 un libro que se llama Los Muchachos Perdidos y que hablaba sobre cómo el bono demográfico en el que se supone estamos en este momento parados, en que jóvenes como tú deberían estar haciendo de este país una economía de primer mundo, que fue lo que nos dijeron los demógrafos y los políticos de los años 70 que ocurriría. Muchos chavos como tú están en una situación de desamparo laboral, de imposibilidad de acceder a educación de calidad, sin una perspectiva de futuro clara, porque los políticos que habían dicho que este bono demográfico nos convertiría en una nación de primer mundo, es un bono que ha sido ignorado, que ha sido relegado al subempleo, que ha sido entregado al crimen organizado, con el que los mismos políticos se aliaron. Entonces hicimos ese libro en 2010. Nos pareció que era insuficiente y que teníamos que llegar a una muestra más amplia en el que mostráramos la diversidad que existe en las cárceles, no solo en las de menores, sino en las cárceles como reflejo de la sociedad que somos. O sea, la tesis de un sociólogo es de que si quieres entender el estado de una sociedad, voltea a ver el estado en que se encuentra su prisión. Entonces, esa cárcel es diversa en términos raciales, es diversa en términos económicos, hay una rica diversidad sexual ahí también, hay diversidad sobre la manera en que la gente se relaciona con Dios o con la misma prisión. El entendimiento que las personas tienen de la prisión cambia de un individuo a otro, no es una plasta sin diferencias como podría concebirse, sino también es un lugar complejo y rico en historias, porque periodísticamente, y eso es lo que nosotros somos, hay personas que viven en el extremo, en la vida, en la muerte, en la reivindicación, en la traición. Entonces eso es lo que nosotros buscamos. Eduardo y yo empezamos a hacer historias sobre crimen organizado cuando el problema brotó en 2006, brotó en los términos como ahora los vemos. Antes habíamos hecho Lalo más trabajos en periodismo cultural y yo con algunos aspectos de periodismo urbano y de nota roja. Entonces la misma exposición al tema nos fue llevando. ¿Qué es el periodista sino un habitante de su tiempo y su espacio? ¿Qué es lo que a nosotros nos toca contar, sino lo que mañana, pasado será entendido como la historia y que nosotros tratamos de comprender y tomar una muestra lo suficientemente representativa como para que digamos, esto es lo que somos? El periodismo atraviesa por una crisis y es en verdad en estos espacios como este, en que se pueden mostrar trabajos de largo aliento que vayan más allá de la espectacularidad, del chisme, de lo que a los políticos les interesa que se diga una y otra vez de ellos o de sus enemigos, sin importar el partido político. O sea, es en estos espacios en los que podemos contar la historia de las personas de carne y hueso
que conectan contigo, con la señora que está a tu lado, con la otra señora que está al otro lado, y que tratamos que digan algo sobre sus vidas. Yo en lo personal tuve un muy buen amigo que fue a prisión cuando tenía 17 años, acusado de un asesinato que no cometió y que fue juzgado como adulto en una sociedad terriblemente conservadora e hipócrita como es la de Guanajuato, la del panismo recalcitrante que antepone la apariencia al estado de las cosas. Y tal vez esa experiencia, cuando lo iba a visitar a la cárcel de Salamanca, me llevó a que tratara primero de ser un periodista y luego a tratar de comprender las historias de las cosas tan cabronas que ahí se viven, sin falsa compasión, sin ánimo de desprestigiarlos, sino de que ellos hablaran. Lalo creo que también llegó por sus propias vías al asunto de las cárceles, si él lo quiere decir que lo diga, pero lo que nosotros tratamos de hacer es periodismo hecho no por nuestras pretensiones literarias, artísticas, sino periodismo hecho por las personas que lo habitan, que sean las personas contando sus historias. ¿Se acuerdan de hace un par de años o el año pasado había una noticia donde la mamá se había encontrado, la señora pues iba en el microbús y se subieron a asaltar y se dio cuenta que el asaltante era su hijo? Algo así era, parecía hasta chiste, ¿no? Pero ese son el tipo de anécdotas que a mí me llamaron la atención para verlo ahora desde este punto de vista, ¿no? O sea, para ahora no llegar y decir, vamos a hablar con el asesino, ¿no? O sea, vamos a hablar con la gente que quiera platicar, y eso también es algo bien chido que nos ha pasado allá adentro en todas las prisiones. Hablamos con la gente que quiere platicar con nosotros. O sea, a nadie le obligamos o a nadie lo forzamos como a contarnos. Si ustedes ven a los chicos, sobre todo el niño que tiene mucha facilidad de palabra, se suelta, ¿no? Prácticamente hay muy pocas preguntas del reportero. Ese tipo de historias yo vi muy pequeño, cómo en la Virgen que estaba en la entrada de la vecindad se persinaban los señores cuando se iban a trabajar, y en particular uno me llamaba mucho la atención porque como que se persinaba con mucha devoción y se iba a trabajar en las tardes. Después me enteré que su trabajo era robar en los camiones, y hasta que un día ya no lo vi y me dijeron que lo habían matado a alguien que acababa de robar, y cuando se bajaba del camión lo mataron. Ese tipo de detalles son los que me parecen, en ese sentido, que humanizan a estas personas, ¿no? O sea, sí los odiamos en el momento en que nos agravian, pero también ellos tienen una familia, también son parte de un núcleo familiar, y también tienen momentos felices y tristes como nosotros, ¿no? Ese tipo de detallitos, creo yo, finos, que no son parte precisamente de la historia o de la estructura del drama natural de una historia, sino que son la línea fina del humano. Es lo que creo que en muchos de los casos que les presentamos son lo que nos jala, pues, y lo que conseguimos o tratamos de conseguir. Yo quiero agradecerles en verdad mucho, y más a la brigada que nos dé chance de venir a aventarnos este palomazo que tiene el propósito de entender un poquito, un pedacito, algo que tal vez nos resulte interesante. Les agradecemos a todos por su atención y que tengan muy buena tarde. Gracias.